Hola Luis, ¿cómo estamos? Bueno, Hola, hola, Abraham. recordamos eso, muy bien, qué bueno. Mira, recordamos que en la clase anterior habíamos comentado sobre que había una estructura o una fórmula muy básica de poder responder las preguntas respecto de la clasificación de los tribunales, ¿cierto? Dijimos que para responder ante ella vamos de superior a inferior, es decir, de arriba hacia abajo. Pero ahora, en esta segunda parte, vamos a llegar a responder quién o cómo llegamos al juez natural o cómo se determina la competencia en los tribunales jurisdiccionales de Chile. ¿Ya? Ya, Entonces, yo creo que si vamos a hablar sobre la determinación de la competencia o cómo llegamos, aplicamos estas reglas de Descartes, es fundamental, es importantísimo conocer o saber si tú conoces lo que es la competencia en Chile, destacando que más allá de una definición doctrinal, porque sin lugar a duda la puede haber, por ejemplo, Eduardo Couture, un uruguayo, excelentísimo jurista en materia de derecho, pero también me gustaría saber si tú conoces o si existe algún tipo de definición legal de qué es la competencia. sí, de hecho está establecida en el artículo 108 del Código Orgánico de Tribunales. ¿Ok? La define como la competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Perfecto. Entonces vemos que la ley, o la forma como lo establece la ley, es la que le otorga el conocimiento, digamos, esta esfera de conocimiento para que puedan, ¿cierto?, ejercer la jurisdicción, administrar la justicia, resolver los conflictos de relevancia jurídica. ¿Correcto? Entonces, Correcto. es de esta forma como podemos iniciar esta conversación. Entonces, a ver, recuérdame, ¿cuáles serían los tres primeros objetivos o las tres primeras categorías de la clasificación de los tribunales según el artículo quinto del Código Orgánico de Tribunales? Tribunales ordinarios, tribunales especiales y tribunales arbitrarios. Perfecto. Entonces, si la lógica de responder la clasificación, la estructura de los tribunales es esa, la lógica para ahora responder la pregunta de cómo llego yo al juez natural es al contrario. Si aplicamos Ya, esa lógica, entonces sería arbitraje especial ordinario. Porque ¿qué es lo característico, Luis, en los ordinarios? Son aquellos llamados a conocer de todas las incidencias y conflictos que presenta para su jurisdicción. asuntos judiciales sometidos a conocer o suscitados dentro del territorio de la República. ¿Correcto? Primer inciso, artículo 15 del Código Orgánico de Tribunales. Perfecto. Entonces, vamos a aplicar para determinar, también les conocen descartes, es decir, vamos a eliminar, a tachar ciertos jueces para poder determinar específicamente dónde queremos llegar, dónde voy a interponer la demanda o en este caso la querella en materia penal. Vamos a determinar principalmente si el asunto judicial, como tú lo dijiste, que pudiera o no tener relevancia jurídica, tiene obligatoriedad de arbitraje forzoso. Como bien lo dijimos en su momento en la clase anterior, los tribunales se clasifican en tribunales arbitrales, ¿cierto? Y estos arbitrales serían árbitro de derecho, árbitro mixto y árbitro arbitrador, ¿correcto? Pero existe una clasificación de arbitraje. Tenemos arbitraje facultativo y tenemos arbitraje obligatorio o forzoso. Este arbitraje forzoso es respecto de ciertas materias que deban llevarse sí o sí a la jurisdicción arbitral. Por ejemplo, la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, si estamos hablando
a estas instancias de la celebración de un matrimonio que posterior se disolvió y posterior de ello, o como consecuencia jurídica de este antecedente de hecho o premisa, ¿cierto? Degenera en una liquidación de la sociedad. Esto no le corresponde a la jurisdicción ordinaria, sino que forzosamente le corresponde a la justicia arbitral. Entonces, si es así, tendríamos determinada la competencia automáticamente, ¿cierto? Yes. Ahora, si es un materia de arbitraje facultativo, es decir, que no esté prohibido y que tampoco sea forzoso, sino que sea facultativo, se puede realizar por algo que se conoce como el compromiso o como la cláusula compromisoria, donde las partes de mutuo acuerdo, como lo dice el artículo 222, ¿te recuerdas? Que las partes designan, en este caso, llevar el Sí. asunto en materia de arbitraje, que es una jurisdicción privada, particular, ¿cierto? Principalmente o a priori, en la forma como se va a solventar este conflicto. Ahora, si no existe arbitraje forzoso y tampoco facultativo, que las partes no lo determinaron de mutuo acuerdo, ojo, la cláusula compromisora y el compromiso lo vamos a hablar cuando nos toque la clase referente a los árbitros. Luego del descarte, así se establece el descarte del arbitraje, ¿cuál sería el segundo, según la lógica que habíamos dicho al principio? El Tribunal Especial. Correcto. Entonces aquí tenemos que volver a dividir entre los especiales que pertenecen y los especiales que no pertenecen, indistintamente de que si es o no vamos a aplicar una jurisdicción especializada. Por ejemplo, si estamos en la misma tónica, es decir, hay una liquidación de la sociedad conyugal, se resuelve en arbitraje. Pero si hablamos, por ejemplo, un divorcio, eso es materia de tribunales de De familia, familia. ¿correcto? Tú no vas a interponer una demanda de divorcio, imaginemos un divorcio culposo, en una justicia ordinaria, por ejemplo. Un juez de letra no corresponde. ¿Por qué? Porque tiene su jurisdicción especial. Tú no vas a llevar un asunto laboral a un tribunal de civil, porque lo principal que va a determinar el juez es la incompetencia. De oficio la va a declarar. En materia penal, que es en el área donde yo me desarrollo o donde ejerzo actualmente, vemos que cuando ocurre que un tribunal conoce de un asunto donde no debería conocer, se puede entonces automáticamente declarar de oficio el juez como incompetente, ¿ya? Lo cual vamos a estudiar en su momento como una excepción, ¿cierto? Perfecto. Entonces, tenemos arbitraje especializada ordinario. Y de aquí aplicaríamos el tercer descarte. Cuando aplicamos estas formas o esta inducción, aquí vienen otras reglas, porque existen varias reglas de descarte. Entonces vamos a aplicar lo que se conoce como las reglas especiales de descarte de determinación de competencia o cómo llegamos especializadamente a un juez natural. ¿Ya? Te he mencionado varias veces lo que conocemos como juez natural, que eso lo vamos a estudiar igual en su momento en Derecho Constitucional, pero específicamente en el artículo 19, numeral tercero, que habla de que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales que no sean por aquellos tribunales que estén constituidos con anterioridad a los hechos. Eso se conoce mayormente como los tribunales ad hoc. ¿Ya? Perfecto. Eso más o menos para que vayas teniendo una idea de lo que conocemos como el juez natural. Ok, entonces, ya conocemos lo que es un tribunal ordinario. Si vemos que no se puede aplicar arbitraje o una unidad o un conocimiento especializado, entonces nos vamos a lo último, que sería arbitraje. Perdón, Los ordinario. ordinarios. Y dentro de los ordinarios, tenemos que seguir aplicando más reglas, porque aún no determinamos específicamente quién es el juez competente para conocer del asunto. Entonces, partiendo o viendo esta visualización de proyección de competencia, vamos a determinar, en primer lugar, que debemos aplicar la regla especial. Estas reglas especiales se dividen en dos. Vamos a verla. De hecho, quiero que me confirmes que estás viendo
la pantalla. Sí, Ya, perfecto. Entonces tenemos las normas especiales, que serían, acá dice, ¿ok? Y tenemos primero las normas de competencia absoluta y las normas de competencia relativa. ¿Ya? Los elementos que conforman a cada una de ellas serían, entonces, la materia, el fuero y la cuantía. Para determinar la competencia absoluta. Para determinar la competencia relativa hay solamente un elemento, conocido como el elemento territorio. Una vez aplicados todos estos elementos, es decir, de hecho, recuerdo que en la clase anterior tú me mencionabas algo sobre el fuero. El fuero es un elemento o una regla específica para la determinación de la competencia absoluta. Si estamos, por ejemplo, el conocimiento debe ser por un procedimiento específicamente de un procedimiento ordinario o un procedimiento ocio ordinario mínima cuantía, lo cual determine o degenere específicamente en un tribunal de única instancia, ¿cierto? Porque no procede la apelación. Entonces, aplicaríamos, en este caso, un juez de primera instancia. Eso se conoce como el fuero menor. Pero también tenemos el fuero mayor, que lo mencionamos en la clase anterior, que se da en ciertas circunstancias, de hecho está regulado en el artículo 50 y 51, de quién debe conocer, de hecho, de la norma que mencionamos o citamos previamente, conocida entonces como el Código Orgánico de Tribunal. De hecho, te lo voy a buscar acá para que lo veas un poquitito. Y dice, mira, los presidentes y los ministros de Corte de Apelaciones, ¿cierto? También conocido como tribunales unipersonales de excepción, ¿ya? ¿Y por qué son unipersonales? Porque la decisión recae por sobre uno. una sola persona. Entonces, aplicado, vuelvo aplicado la cuantía, la determinación. Recordamos que ahora estamos explicando, no conociendo cada uno de los elementos, sino que de manera somera y de manera muy específica cómo llegamos a ese juez. Entonces, una vez aplicadas normas de competencia absoluta y las normas de competencia relativa, que lo conocemos entonces como los elementos que integran cada uno de ellos, vamos a aplicar otras reglas, ¿cierto? Conocidas como las reglas de Descartes, de distribución de las causas. Es decir, dentro del tribunal, cómo se van a dividir estas causas. ¿Por qué? Porque potencialmente puede que ellos sean todos competentes para conocer del asunto, pero dentro de ello van a determinarse ciertas causas. Y para ello me gustaría que viéramos cierto artículo. Por ejemplo, vamos a buscar acá el artículo 175 de, el Código Orgánico de Tribunales. Imaginemos, y de hecho, esto es una pregunta muy importante, Luis, porque en los exámenes que yo he asistido, normalmente el profesor logra preguntar, yo tengo que interponer una demanda en materia civil. En Santiago tenemos la presencia de 30 tribunales de civiles. Por ejemplo, en materia penal tenemos jueces de garantía, ¿cierto? Que son los que conocen las audiencias de control de detención, que digamos, la primera audiencia, la cual asiste o comparece, digamos, el imputado, ¿cierto? Del artículo 7 del Código Procesal Penal. Y esto es lo que nos va a determinar principalmente la competencia. Y tenemos múltiples cantidades de tribunales. Actualmente, por ejemplo, yo que trabajo en San Miguel, tenemos el tribunal 11º y el tribunal 12º de garantía. Mejor dicho, para corregir juzgado de garantía, ¿correcto? O juzgado de letra en garantía, ¿correcto? Y dentro de cada ese juzgado existe multiplicidad de magistrados. Entonces, entendido que puede existir varios potencialmente competentes, ¿dónde interpongo yo la querella o dónde yo interpongo la demanda en civil si existen 30 tribunales iguales? El Código Orgánico de Tribunales me establece que en las comunas o en las agrupaciones donde específicamente exista más de un juez, como en los casos que te expliqué, Luis,
Un segundito que te voy a minimizar aquí para que sigas viendo, ¿cierto? Se deberá presentarse ante el primer juzgado de letras de toda demanda o gestión judicial que se iniciara. Pero además, va a existir una distribución equitativa entre los distintos tribunales, es decir, va a existir una distribución electrónica. Recordamos que este tipo de escritos lo realizamos ante la oficina virtual judicial del Poder Judicial y frente a una distribución electrónica se distribuirá este tipo de conocimiento. Pero figúrate que hay algo muy importante porque te recuerdas cuando hablamos sobre la clasificación de los ordinarios, digamos, jerárquicamente inferior, ¿quién se encontraba de la Corte Suprema de Justicia? La Corte de Apelaciones. Correcto. Entonces, figúrate que cuando tenemos una Corte de Apelaciones, según el artículo 176, existe algo que se llama asiento de corte. Es decir, que dentro de la comuna o dentro de la región, mejor dicho, va a existir una Corte de Apelaciones. Y eso genera una corte de asiento, lo cual es muy importante porque para la determinación de los juicios de Hacienda es fundamentalísimo saber o conocer cuál es el tribunal en materia civil, porque conoce materia civil, un juez de letra, el procedimiento juicio de Hacienda para la aplicación del mismo, es decir, dónde tengo que interponer la demanda yo. Pero mira lo que dice el artículo. Donde hubiera más de un juez de letra deberá presentarse a la corte, es decir, corte de apelaciones, toda demanda o gestión judicial. Por ejemplo, una medida prejudicial que diera inicio o preparara la entrada a juicio. ¿Te das cuenta? Entonces, el código nos advierte que puede darse la eventualidad de que existan múltiples jueces que conozcan potencialmente de todas las mismas causas. ¿Ya? Y por último, en cuanto a la aplicación de esta regla de Descartes, imagínate todo lo que tenemos que conocer para poder responder 4 palabritas que te las va a decir al final. Principalmente, tenemos las reglas generales de la competencia. Estas reglas generales, igual te lo voy a compartir acá, tenemos la presencia de, dame un segundito, acá está. Yo le coloco una ficha mnemotécnica que se llama GREPE, que sería grado o jerarquía, tenemos grado de fijeza, tenemos la regla de la jerarquía, tenemos la regla de la extensión, la regla de la prevención y la regla de la ejecución. Si notas, hay unas letras que están en rojo. Esa letra es lo que fija una ficha mnemotécnica para lograr memorizar específicamente todo este contenido. Y entonces formamos la palabra GREP. Aplicamos entonces la regla de la determinación de la competencia. Por ejemplo, te voy a mencionar algunos porque eso, vuelvo y te repito, hoy estamos hablando como muy semánticamente. Por ejemplo, la regla de la ejecución, es decir, qué tribunal le corresponde en materia civil, tenemos quien la haya dictado en primera instancia o única instancia. En materia penal, tenemos que formalmente corresponde a el juzgado de garantía, mientras que materialmente le corresponde Gendarmería de Chile. De manera de resumen, para que quede en muy contexto, de manera muy clara, lo que conocemos entonces como estas reglas de Descartes de la competencia, porque igual depende mucho cómo nos las pregunte, pero un aspecto general o un esquema podríamos determinar. En primer lugar, la especificación del procedimiento, si tenemos arbitraje Ajá. especial u ordinario. Si estamos en el ordinario, principalmente vamos a aplicar las reglas especiales de Descartes de la competencia. ¿Qué tenemos que conocer acá? Acá tenemos que conocer las reglas de la competencia absoluta y las reglas de la competencia relativa. En la absoluta tenemos fuero, cuantía y materia, los elementos de la competencia absoluta. Y en segundo lugar, tenemos las reglas de la competencia relativa compuesta por Territorio. elementos territorio. Perfecto. Luego de la competencia o la aplicación de la regla de Descartes especializadas o específicas, vamos a aplicar entonces en este caso la regla de distribución de la causa en materia penal y en materia civil. Y de último, posterior a aplicar estas reglas, aplicamos las reglas generales de la competencia. Y Que son de las esta grepes. forma,
¿Cuáles son las grepes? Correcto. Y de esta forma, que de hecho esto se concatena con la clase anterior, porque, por ejemplo, mira, si te das cuenta, si aplicamos la regla de la radicación o la fijeza, la excepción a esta regla es el compromiso. Y si recordamos el compromiso, es la forma como puedo extraer el conocimiento de una justicia ordinaria y llevarla a una justicia arbitral. ¿Te das cuenta entonces cómo concatenamos lo último con lo primero? Porque está vinculado, es como un engranaje. Esto no va a determinar específicamente si corresponde o no corresponde. Luis, pregunta hasta esta instancia. ¿Alguna duda, alguna sugerencia respecto de la determinación simplemente de la competencia? Para una causa pueden concurrir varias, varias reglas de descarte de la competencia. O sea, puede que un tribunal o dos tribunales tengan el mismo fuero, la misma cuantía y la misma materia. Claro, de hecho, potencialmente puede que todos tengan la misma competencia. Pero ¿qué pasa? Hay una regla, tienes que aplicarlas todas, desde la primera que te comenté hasta la última, que son las reglas generales de la competencia. Pero hay una muy bonita que, que responde tu pregunta, que es la regla de la radicación o de la fijeza. ¿Por qué? Porque una vez que un tribunal, ya aplicando todas las reglas, es el competente, automáticamente todo el resto se convierten en incompetentes. Aunque como tú lo mencionaste, tengan el elemento territorio, el elemento de cuantía, el elemento de fuero y el elemento de materia. Ya, y otra pregunta. Ahí que está Correcto. compartiendo el 176, que era la otra. En caso de que que haya una corte de apelación dentro del mismo territorio que un tribunal de letra, ¿y a quién predomina la competencia? En este caso existen algo, recuerda que cuando hablamos del artículo 82, hablábamos de una superintendencia correccional, económica, administrativa de los tribunales, ¿correcto? Que principalmente le corresponde a la Corte Suprema. Pero ¿qué pasa? Eso es vinculante. Eso se llaman autos acordados, ¿correcto? Pero las Cortes de Apelaciones también emiten algo que se llama autos acordados, ¿correcto? Para velar por la correcta administración de justicia. Cuando opera esto, que existe una corte de apelaciones en una región, que es la regla general, y dentro de esa región está sobre una comuna, sobre una provincia, esa comuna resulta ser de lugar de asiento de corte, así se llama. Y esa corte, esa comuna va a establecer, bueno, específicamente el presidente de la corte de apelaciones va a establecer, ese es un instructivo administrativo llamado autos acordados. Y este auto acordado va a regular la forma de distribución de la causa, porque puede darse la eventualidad de que todos los tribunales, como tú lo dijiste, sean elementalmente competentes. Entonces, por estos tipos de autos acordados va a distribuirse la causa de una manera equitativa y electrónica. ¿Ya? Ahí esa era mi duda. Ya, perfecto. Bueno, Luis, muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Que tengas una muy buena tarde. No, gracias a ti por la ayuda y por la paciencia. Vale, muchas gracias.